Bien. Marcelo puede iniciar. Bueno, muchas gracias. Damos inicio entonces a esta nueva y anteúltima sesión del conservatorio, del conversatorio sobre constitucionalismo urbano, que estamos organizando una serie de entidades y universidades de América Latina, y que está referido a la ciudad en los procesos constituyentes de América Latina. En la sesión de hoy vamos a tomar como tema ciudad y tecnología en procesos constituyentes, y la moderación y presentación de los y las discutantes estará a cargo de Claudia González Muccio. Claudia es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias en Medio Ambiente, Ciencia y Sociedad en la University College de Londres, y consultora en Planificación Territorial y Gestión de Riesgos. Muchas gracias a todos y todas por su presencia, y muchas gracias a Claudia y a las y los disertantes por su nueva participación y digamos, incorporarse a esta actividad que venimos desarrollando. Adelante, Claudia, y muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión. Quisiéramos contarles un poco cómo vamos a funcionar. Vamos a hacer primero todas las presentaciones. En primer lugar, Giuseppe Coco, luego Sebastián Cortés Oviedo, para seguir con Susana Finkelievich y Paulina Cepeda, y posteriormente Jimena Gutiérrez va a hacer los comentarios, y luego vamos a tener una ronda de consultas. Así es que, bueno, sin más, quisiera presentar a Giuseppe Coco, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de París Octava y la Università degli Studi de Padua, doctor en Historia Social por la Universidad de París, y en la actualidad es profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha publicado en castellano Trabajo y Ciudadanía en el año 2003, Global, Biopoder y Luchas en América Latina Globalizada, con Antonio Negri en el año 2006, y desde 2002 es animador de la red de Universidad de Nómade y editor de la revista Global Brasil. Bienvenido, Giuseppe. Es tu turno de presentar. Bien, muchas gracias por la invitación, y voy a decir que voy a hablar en portuñol, siendo que tampoco soy brasileño, entonces mi portuñol es un poco también de italiano, francés, una mezcla, y espero que funcione. Bueno, gracias por la invitación a todos los organizadores. Yo he pensado un poco a organizar mi charla, mi presentación en tres partes, como una pequeña provocación sobre los temas del ciclo de conversas, ¿no? La ciudad en los procesos constituyentes, y el tema de hoy, que sería un poco la ciudad y tecnología. Entonces, la primera parte será un poco sobre los procesos constituyentes, quiere decir las luchas metropolitanas. La segunda parte sobre la aceleración algorítmica, y la tercera sobre la aceleración de la aceleración. Y para empezar, una provocación es de decir que en realidad no son las ciudades que están en los procesos constituyentes, son los procesos constituyentes que están en las ciudades. Esta creo que es un poco la grande novedad de las últimas 2 décadas. Los procesos constituyentes se procesan, se pasan en las ciudades, en las metrópolis. ¿Y por qué hay esta inversión? No son las ciudades que están en las dinámicas constituyentes, son las dinámicas constituyentes que están en las ciudades, porque las ciudades son hoy el territorio de la circulación y de las redes, y en esta circulación, en estas redes, que encontramos al mismo tiempo las nuevas formas de trabajo, de un trabajo cada vez más sin empleo, y las formas de mezcla entre la circulación y la producción. Entonces, es en las ciudades, en las metrópolis, en las megalópolis, que encontramos una nueva composición del trabajo, quiere decir el trabajo metropolitano. El trabajo metropolitano
esta dinámica de movilización donde la producción, sobre todo de los servicios, se pasa directamente en la esfera de la reproducción, mezclando producción y reproducción de valor, y donde las redes en los territorios y las redes digitales, virtuales, tienen como variables fundamentales la conexión y la conectividad, y junto con ellas la dinámica de la movilidad. De la conexión y conectividad y también de la movilidad que dependen las actividades laborales de esta nueva composición del trabajo metropolitano, y también de estas dinámicas que se organizan o dependen o se pasan las nuevas actividades de luchas. Actividades de trabajo y actividades de lucha se entrecruzan. Y para hablar, pues que estoy hablando desde Brasil, desde Río de Janeiro, ¿no? Podemos decir que hay mucha cosa en común entre el ciclo de luchas de junio de 2013 en Brasil, a partir de la lucha contra la movilización del pase libre, contra el aumento del precio de los transportes públicos, y el estallido, la lucha de Chile, que empezó en octubre de 2019 a partir exactamente de la lucha contra el aumento del precio de los transportes. Tenemos en los dos casos una lucha que empieza en la dinámica metropolitana contra el aumento del precio de los transportes, entonces es una lucha por la conectividad, por el acceso, y al mismo tiempo una lucha por calidad de los transportes públicos, en la medida que la movilidad, conectividad y conexión es fundamental para determinar las condiciones de trabajo. Son las condiciones de circulación, las condiciones de vida que determinan las condiciones de trabajo, y cada vez menos las condiciones de trabajo que determinan las condiciones de vida. Creo que esa es es el nuevo paradigma, la nueva condición en la cual nos encontramos, ¿no? Como en Chile se pasó en Brasil 10 años antes, casi 10 años antes, ¿no? La represión violenta de las manifestaciones contra el aumento del precio de los transportes determinó una respuesta aún mayor, aún más grande, y una dinámica casi que insurreccional. Y esta respuesta a la represión violenta abrió algo como una brecha constituyente en los dos países, en Brasil y en Chile. La brecha constituyente brasileña fue cerrada, no es aquí el momento de pensar quién lo hizo, por qué, etc. Y el resultado es que la brecha fue cerrada, desapareció, y hoy nos estamos con una dinámica fascista, no solo en la dinámica social, pero también en la dinámica del ejecutivo federal, del gobierno federal. En Chile la brecha constituyente parece continuar abierta y productiva, pero es muy importante hacer un cambio de idea, de experiencias. Lo que se puede decir es que la dinámica de la lucha del proletariado metropolitano, que tiene la circulación su eje fundamental, encuentra un reto que es que para transformar los servicios y sus condiciones de vida necesita radicalizar la democracia, constituir la ciudad como algo común, pero no sabemos aún cómo hacerlo. Y creo que esas iniciativas de debate son muy importantes para cruzar, comparar, etcétera, etcétera. Y por tanto, yo voy aquí pensar un poco, voy a pasar a la segunda parte de mi presentación, una presentación que es sobre la aceleración algorítmica, pues que una buena parte de las interpretaciones de los retos políticos, sociales y de las amenazas a la democracia, ¿no? Muchas veces se hacen en torno de un análisis del determinismo tecnológico, el capitalismo de vigilancia, el papel ahora del algoritmo de Facebook,
y con eso es muy importante. Tenemos explicado la dinámica del fascismo del mundo todo. Creo que es un poco más complicado y al mismo tiempo necesitamos un poco tener una idea de lo que es esta aceleración algorítmica, que es algo que se pasó en los últimos 10, 15 años. No es una cosa antigua. La antigua es la más vieja, es el desarrollo de la red, del Internet, etc. Pero esta aceleración es un dado muy recién. Y esta, en primer lugar, cuando se habla del algoritmo, se piensa en la red social, Facebook, Zoom, WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero el algoritmo hoy está por toda parte. Esta aceleración del algoritmo hace que el algoritmo está en toda la dinámica del crédito, de la gerencia de la deuda, está la dinámica de la gerencia de los transportes, en todos los niveles, la gerencia de los seguros, la tomada de decisiones, hasta la salud. Entonces, hoy nosotros tenemos una dinámica de digamos, de una industria de la computación que está cambiando todas las industrias y el algoritmo que está por todas partes. La red planetaria de computación, como articulación de redes, networks, web farms, digamos, funciona casi como que una catedral computacional, con sus dimensiones instrumentales, arquitectónicas, de engenharia e mágicas, quase digamos, algo que nos pode fazer pensar al algoritmo como Deus, como uma figura em funcionamento de fé, funciona em todo lugar e não se sabe como, etc., etc. Pero los algoritmos que en los últimos 10 o 15 años se tornaron tan importantes y están en todas las esferas de nuestra vida, no son el fruto de la inteligencia artificial a partir del desarrollo de funciones lógicas top-down que se pensaba antiguamente. En realidad, en los últimos 10, 15 años, los algoritmos que fueron, como decía, se afirmando y lograron esas grandes performances, esas transformaciones en todas las esferas, en la producción, la reproducción de la política, son los algoritmos que trabajan a partir de las redes neurales llamadas de deep learning. Son los algoritmos que trabajan con inferencias estadísticas y probabilísticas a partir de una dinámica de inducción bottom-up. El motor de esa aceleración algorítmica es la potencia de cálculo de la máquina computacional planetaria y la gasolina son, como sabemos, los datos, data. Lo que pasa es que el sudor de la respiración metropolitana no evapora más en el aire, pero se cristaliza el tiempo todo en data, en datos. Todo lo que hacemos se cristaliza. Y no solo lo que nosotros hacemos, también lo que hacen todos los dispositivos técnicos que usamos y que hacen funcionar la metrópoli. Hoy ese Big Data es la conexión mecánica de nuestras decisiones y de todos los objetos. Mañana será la conexión de nuestros cerebros. La metrópoli, las metrópolis son movidas por microprocesadores y podemos pensar a las metrópolis como macroprocesadores electrónicos. Entonces, el dispositivo fundamental de esta aceleración fue y continúa siendo y será la Internet de las cosas. Es solo pensar que de 80 billones, no sé cómo se dice en español los billones, de 80 billones de microprocesadores producidos por año, solo 2 son por los smartphones y las computadoras. El resto se va en todos los objetos que son conectados entre ellos. El horizonte muy cercano de desarrollo de la Internet de las cosas es la Internet de los cuerpos. Y la alternativa es esta articulación
de la Internet de las cosas y Internet de los cuerpos va a determinar un hombre aumentado y una democracia disminuida. ¿Cómo hacer para pensar las alternativas, las ambigüedades entre el fascismo, el determinismo, la vigilancia y el control? Y aquí voy para la tercera parte de mi provocación, que es una reflexión para intentar pensar estas alternativas a partir de la condición que vivimos en los últimos 2 años de la pandemia, no sé, y que llamo la aceleración de la aceleración en los últimos 2 años, ¿no? Lockdown, distanciamiento social, confinamiento, lo que todo esto determinó, la crisis, las muertes, un montón de cosas. Aquí en Brasil, una experiencia política y social muy, muy dura, pero digamos que tenemos la posibilidad de mirar con más clareza a una serie de debates, en particular el debate sobre las dimensiones biopolíticas de la gobernanza, de la globalización, pero también y sobre todo de las metrópolis. Y el debate sobre la biopolítica, el biopoder como dispositivo de poder sobre la vida, se mostró en la pandemia como algo totalmente abierto a la potencia de la vida. Y si aquí estamos en el Zoom, como todos los días lo hacemos y un montón de actividades, con la posibilidad de trabajar a distancia, de no tenermos conexiones a distancia, esa articulación entre los cuerpos que se confinan y los cerebros que se conectan, tenemos esa ambigüedad, ese reto de pensar no el biopoder sobre la vida y al contrario indicar la potencia de la vida que se queda conectada. Entonces, la multiplicación de este tipo de conexión generalizada transforma el espacio y el tiempo de las metrópolis, y creo que independientemente de la capacidad que cada país y que el mundo tiene de pensar o de ir para allá de la situación de la pandemia, de pensar y planear una post-pandemia, creo que es una dinámica que va a continuar hibridizando la dinámica de las redes, aún más la dinámica de las redes territoriales con la dinámica de las redes virtuales. Eso porque la aceleración de la aceleración 2 minutos, Giuseppe. algorítmica, quiere decir el hecho que pasamos a usar el Zoom, el Google Meet, todo tipo de aplicativo para hacer nuestras actividades siempre conectados de manera virtual, es el fruto de una gran desaceleración. Es la desaceleración, sobre todo de la fase inicial de la pandemia, que abrió el camino a una otra aceleración. Y podemos pensar entonces la relación entre aceleración y desaceleración como un horizonte posible de transformación constituyente de los valores. Y por tanto tener una ventana abierta de alternativas entre la dinámica del control en red y la dinámica de una construcción de lo común que tiene en la metrópolis, en la megalópolis, su espacio fundamental, como la experiencia chilena está mostrando. Y aquí terminé. Gracias. Oh, muchas gracias, Giuseppe, por la puntualidad y por esa provocadora presentación. Quisiéramos pasar a continuación a la presentación de Susana Finkeliewicz y Sebastián Cortés Quedo. Susana es arquitecta, posgrado en Planificación Urbana y Regional por la Universidad Tecnológica Pomerania Occidental de Cieszyn, Polonia, máster en Urbanismo por la Universidad de París, doctora en Sociología Urbana por la École de Hautes Études en Ciencias Sociales, en París también, y investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, codirectora del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani en la Facultad de las Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y es directora del equipo de investigación IPOLIS. Bienvenida, Susana.
Y Sebastián Cortés Oviedo es doctor por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en espacios públicos y mediatización urbana, becario postdoctoral de CONICET, miembro investigador de INAVIT, IDH, CONICET, UNES, y del Núcleo de Inteligencia Artificial, Sociedad y Comunicación de la Universidad de Chile. Forma parte del equipo de investigación IPOLIS del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos ambos y adelante por favor con su presentación. Muchas gracias, Claudia. Bueno, quisiera agradecer antes que nada a quienes nos invitaron, los organizadores del evento que nos invitaron. Quisiera agradecer también a Sebastián por haber aceptado formar parte de esta presentación. Y bueno, en respeto del tiempo, vamos directamente a compartir pantalla. Bien, todos lo ven, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar, o sea, cuando me escribieron Fernando y Paulina, me pidieron que presentara el tema de la plataformización urbana. Y decidimos, justamente con Sebastián, cómo descubrir el lado B de la plataformización. Algo de esto dijo Giuseppe en este momento, justamente en su ponencia. Vamos a ver. Siempre pasa algo. Bueno, nosotros empezamos este trabajo con varios interrogantes. Los primeros fue identificar qué tipos de plataformización existen en este momento histórico y qué transformaciones urbanas implican. También queríamos saber qué transformaciones se deben a la pandemia y cuáles a la plataformización misma, y qué cambios permanecerán después de la pandemia, el famoso post-pandemia que todos queremos ver, y cuáles serán transitorios. Sin embargo, para estas dos últimas necesitamos un poco más de alejamiento, de perspectiva histórica, que por el momento no tenemos. Como también se refirió Giuseppe, y escribieron Fernando y Paulina en un trabajo en el Café de las Ciudades que dirige Marcelo Corte, aquí presente, el auge de las plataformas digitales responde a una nueva economía que está basado en la descentralización productiva, en la flexibilización laboral global y evidentemente en el uso del Big Data y de los algoritmos. Es una estructura económica flexible que no invierte en bienes, pero sí usufructúa de ellos. Por ejemplo, Airbnb no es propietaria de autos, Uber no es propietaria de coches, pero sí tiene un mercado enorme de coches y de departamentos en el mundo. Su ganancia no viene solamente por el alquiler de propiedades, los viajes cortos y demás. Su ganancia viene por el fintech, viene por el sector financiero. O sea, una empresa cuando crece lo suficientemente entra en el mercado financiero, o sea, vendiendo acciones, y ahí está la verdadera ganancia de estas empresas de plataforma. Por eso es que nosotros nos resistimos a llamarla economía colaborativa. No creemos que tenga nada de colaborativa. Tal como están, las plataformas digitales transforman los mercados laborales, todos nuestros hábitos cotidianos, la recreación, nuestras relaciones afectivas, y el espacio público y privado urbano, que es en lo que nos vamos a centrar. Es la economía bajo demanda, es un sistema de mercado libre con un contrato de trabajo independiente, corto, realizado en forma temporal, a corto plazo. O sea, mediante las plataformas digitales se puede contratar a personas por periodos variables y tareas concretas, sin que medie un contrato de trabajo tradicional. Esto incide justamente en la precarización del trabajo, que es una de las características de nuestra época. Existen diversos tipos de plataformas. Amazon Mechanical Turk realizan microtareas online, no las voy a nombrar todas, Mercado Libre, que creo que todos la usamos, Mercado Pago, PayPal, Solvers, cada vez que necesitamos que alguien limpie la casa o nos haga un arreglito, Freelancer, que es diseño, programación, traducción. Hay plataformas para talento de elite, como analistas financieros o CEOs, y hay plataformas de citas, intercambios sexoafectivos como Tinder, Meeting, Grindr. Todas estas plataformas, además de tener un gran público, tienen seleccionados distintos grupos dentro de estos públicos. Tienen información sobre cada de estos usuarios, sobre estos grupos, mediante los algoritmos, mediante el uso del Big Data, y les envían, cuando les envían publicidad, se lo envían en forma especializada.
Con Sebastián hemos distinguido dos grandes tipos de plataformas. La plataformización hegemónica, que se asocia a procesos vigentes, legitimados por nuevos usos, pero donde imperan las grandes empresas. La mercantilización del intercambio mediados por grandes empresas, en algunos casos oligopólicas, como el famoso Amazon, que fue la primera, Netflix, HBO Max, Star, y la plataformización emergente, que resulta de nuevos ensambles tecnológicos y sociales que configuran emprendedores a escala, inclusive cooperativas, en algunos casos barriales. Por ejemplo, en Córdoba, la experiencia emergente de mujeres y disidencias sexogenéricas del trabajo de reparto, como Cofique, Feministas Trabajando, con motores en los pies. Hay también influencias en los hábitos. Los empresarios no tardaron en descubrir que el teletrabajo les resultaba, a pesar de que no podían ejercer un control directo, les resultaba sumamente ventajoso, usando plataformas para videoconferencias, como estamos haciendo ahora, gestión de proyectos o trabajo grupal en simultáneo, entre otras. De hecho, nuestro equipo de investigación ha funcionado durante estos 2 años en base a Zoom, Meet o Jitsi. Los softwares que colaboran en la dirección de equipos de teletrabajo permiten mantener un equipo organizado en forma remota. Y lo más importante es la reducción de los costos fijos que están asociados al trabajo presencial, que es el alquiler de oficinas, la electricidad, calefacción, aire acondicionado, equipos informáticos, lo cual en la práctica también muchas veces implica traspasar los costos del trabajo a los mismos trabajadores, que están poniendo un espacio en sus casas, que están poniendo un espacio para encerrar al perro o al niño, que ponen sus equipos informáticos, y por ahí el empleador con suerte paga la conectividad. Luego están las plataformas de streaming, que fueron también algunas de las grandes ganadoras de este tiempo. Uno cuando va al cine o al teatro, el cine o el teatro le proponen programas y no averiguan qué le gusta a uno. Por ahí hay focus group, cosas así, pero las plataformas tienen la gran ventaja sobre el cine y el teatro tradicional de que conocen directamente las preferencias de nosotros, de sus audiencias, del Big Data, que es la masa de datos que cada usuario genera cuando navega por Internet, cuando ve estas plataformas. Ustedes habrán visto en Netflix, cuando ven una serie, aparece una cosita, si le gusta esta serie, ponga sí, acéptelo, y ahí es cuando, y entonces le vamos a mandar espectáculos más coincidentes con sus preferencias, que es lo que pasa, ¿no? Como usted vio esto, ahora le mandamos esto. Entonces, esta herramienta permite a las empresas decidir la producción y la distribución de contenidos específicos, de acuerdo con el comportamiento registrado por cada uno de los usuarios, consciente o inconscientemente. En Argentina el segmento de streaming fue el segmento que más creció en el 2020, levantó sus ingresos en un 18%, y eso solamente en los primeros meses, luego más. Las suscripciones representaron el 93% de los ingresos percibidos por el segmento over the top. Plataformas de contenido como Netflix, Amazon Prime, Flow, Disney, HBO y otras. Solamente en un mes, entre febrero y marzo de 2020, en marzo fue cuando se cerró el mundo, las horas visualizadas se duplicaron. Había que mantener un poco de entretenimiento en la gente. También influye el e-comercio y la... Bueno, durante la pandemia ya existía, por supuesto, todo esto era preexistente, pero el e-comercio aumentó. Las empresas de transporte necesitaban una tecnología que las hiciera cada vez más competitivas. Tenían tiempos de... O sea, ya transporte masivo no corría, no se puede mandar, reunir suficientes mercancías como para ponerlas encima de un camión y distribuirlas. Se necesitaba otro tipo de movilidad. Horarios y plazo de entrega cortos, vehículos capaces de desarrollar un tráfico urbano difícil, o sea, motos, bicicletas, patines electrónicos, que ya estaban desde antes, pero que ahora se multiplicaron. Entonces, se está conformando un sistema de movilidad urbana diferente. Hay un nuevo consumidor digital, online y on demand para la movilidad conectada, que está más empoderado, es decir, tiene más exigencia en sus decisiones, está más informado. Es sustentable, se promueve el bienestar social individual, puesto que este medio de transporte es un poco menos contaminante, y con nuevas preferencias. Como decía Rifkin hace muchos años en la era del acceso, se da preferencia al uso
por sobre la posesión. O sea, no es necesario comprar una bicicleta, hay alquiler de bicicletas en casi todas las plazas y parques. Se puede alquilar un auto por horas, no es necesario poseer el auto. Entonces, se altera la lógica. Las personas ya no van a las cosas, ni siquiera vamos al supermercado, las cosas van a las personas. ¿Sí? Hacemos una compra virtual, las cosas llegan a nosotros. Hay evidentes impactos en el espacio urbano. Uno de ellos, y que se ha dado en muchas ciudades en el mundo, es el vaciamiento de los centros urbanos. Primero porque muchos edificios destinados a oficinas dejan de ser alquilados, dejan de ser usados como oficinas, quedan deshabitados, y también por la reversión de la antigua migración rural-urbana que veremos en algunos minutos. En Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava para los amigos, surgen nuevos proyectos, o sea, la transformación de los centros urbanos en zonas residenciales. Hay que decir que tanto el actual gobierno de Cava desde hace muchos años, como las empresas privadas, actuando muchas veces como sociedades mixtas, ven un metro cuadrado y ven un negocio. Así que se precipitan. Imagínense el juguete que es el bombón, que es un centro urbano vacío. ¿Sí? Entonces, les decía que tanto tanto gobiernos locales como empresas privadas ven la oportunidad de realizar buenos negocios inmobiliarios. Hay distintas propuestas para reconvertirlo y darle un uso residencial. Además, el centro de Cava está cerca del río, cerca de la reserva ecológica, cerca de la zona brillante, como diría Milton Santos, de Puerto Madero, está cerca de todo. Entonces, hay unos de estos proyectos es reconvertir las oficinas en edificios de alquiler, no manejados por sus propietarios, sino manejados por una gran sociedad, y aquí vamos a entrar de nuevo en una plataforma. Transformar el área central en la ciudad de los 15 minutos, que parece que todos los latinoamericanos estamos fascinados con esta idea que viene de París, de hecho viene de un colombiano en París, que es la ciudad de los 15 minutos. Entonces todo se transforma en la ciudad de los 15 minutos. Y el objetivo fundamental, por supuesto, es rentabilizar este valioso suelo central. En Córdoba, de donde es Sebastián, las incidencias de la plataformización se hicieron presentes en otra escala y se enfocaron en el rubro comercial. Primero, el área central, como todas las áreas, se vio afectada por los sucesivos confinamientos, porque tuvimos varios. También está el impacto que estuvimos viendo de las plataformas de comercio, sumadas a las electrónicas, y esto contribuyó a localizar las ventas y servicios. ¿Sí? Esta alocalización de ventas y servicios contribuyó a despoblar las calles, los paseos, las galerías comerciales, que antes han sido un centro muy bullicioso. Luego están las políticas públicas locales, como en Buenos Aires, que bajo el paradigma de la famosa ciudad de los 15 minutos, crearon supermanzanas y desviaron flujos del transporte público, y contribuyeron a despoblar aún más esta área central. Y se le suman los aumentos de los costos fijos de un local comercial, renta, impuestos y servicios. O sea, no mucha gente puede mantener un local cerrado, pero pagar su alquiler, sus impuestos y sus servicios de muchos meses. Existe también la reversión de la migración. Nosotros estábamos acostumbrados, sobre todo en América Latina, a una gran migración rural-urbana, o sea, en la búsqueda de trabajo. Ahora, el teletrabajo, la telesalud, la teleeducación, las fintech, junto con el deseo de habitar zonas más seguras y cercanas a la naturaleza y lejos de la pandemia, han estimulado una migración desde regiones metropolitanas hacia ciudades pequeñas o pueblos. Muchos de estos migrantes son parejas con niños pequeños, pero también muchos son gente que se haya retirado del trabajo, gente por encima de los 60. No diría que esto es una tendencia aún, porque no está estadísticamente comprobado que sea una tendencia, faltan muchos estudios al respecto, la llamaríamos un proceso. Y en el proceso sería deseable alentar a las ciudades pequeñas, a los pueblos, a generar programas de atracción de nueva población, que pueda enriquecer la economía, la vida cultural, la diversidad. Y para esto hay que proporcionar vías de transporte, conectividad. La gente antes de mudarse a una zona rural pregunta, ¿pero hay conectividad? Posibilidad de nueva vivienda. Muchos de los migrantes que van de la ciudad al campo llevan consigo su trabajo, de modo que esto puede también revitalizar las economías locales, y las plataformas habilitan la continuidad en línea de varias actividades urbanas.
De modo que una de nuestras propuestas es que si los pequeños pueblos o las ciudades que están cercanas entre sí trabajan juntos para compartir programas de atracción de población, comparten recursos económicos y tecnológicos y comparten la oferta de servicios, pueden multiplicar las chances de atraer nueva población, de evitar su propio despoblamiento y de dinamizar la calidad de vida local. Sería necesario, y ahí también puede intervenir una plataforma de modo mucho más positivo, establecer redes de ciudades cercanas, conectadas, abiertas, colaborativas, que a través de la interacción, de la acción colectiva, del uso inteligente y significativo de tecnologías, buscan respuestas a las nuevas necesidades y oportunidades que se generan por los cambios producidos por la crisis mundial. Acá le paso la palabra a Sebastián, vamos a estar un poco como Huguito, Dieguito y Luisito, los sobrinos del Pato Donald. Buenos días a todos y todas. Quisiera profundizar acerca del impacto de la plataformización en el espacio del urbano y particularmente en el espacio público. Las plataformas que tenemos en el espacio público son cotidianas y nos ayudan todo el día a estar conectados y a tener una información anexa acerca de la ciudad, como el tráfico, como el clima, como el Street View, conocer un lugar antes de visitarlo. Pero la bestseller de esto fueron las plataformas de entretenimiento y puntualmente las de gamificación o las de juegos urbanos. Esto es previo a la pandemia y comenzó en el 2012 con la experiencia de Ingress y se profundizó con la experiencia que todos conocemos, la de Pokémon Go, y que se mantuvo en el tiempo desde el 2016 a esta parte. No solo esto configuró o reconfiguró el espacio del urbano y de lo público en particular, sino que también la plataforma creó una plataforma social, es decir, actuó como una tecnología social capaz de construir comunidad y construir identidades y nuevas espacialidades de lo público, nuevas apropiaciones de calles particulares que no tenían una infraestructura anterior de parque o estaban configuradas o reconocidas como un espacio público en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Y lo que yo llamo el caminante digital, ¿no? Adelante, Susana, la próxima. La próxima. Gracias. El turismo también complementó esta industria de plataformización de servicios a partir de crear también nuevos efectos y nuevos procesos de recorridos en la ciudad, como las plataformas Civitatis o como la plataforma Easy Travel, que uno puede construir y puede participar de la ciudad a partir de recorridos. Es decir, el algoritmo se empieza a presentar, como planteaba Coco, como un intermediante de lo urbano, un intermediante de la experiencia. Y empiezan a producirse ensambles de plataformas, es decir, la plataforma turística utiliza los soportes de Google Maps, utiliza WhatsApp y utiliza un sinnúmero de ecosistemas de plataforma y crea un prousuario o un prosumidor que incide en la oferta turística, donde la plataforma de turismo es tan equivalente como la oferta turística de hoteles, camas y al propio lugar a visitar. Siguiente, por favor. Entonces, para sintetizar los efectos directos e indirectos de la plataformización en el espacio urbano, tenemos tres. Primero, hay una reconfiguración y una reconformación del espacio de lo urbano a partir de la intermediación de las plataformas. Las plataformas crean nuevos urbanitas, nuevos sujetos urbanos en la ciudad, intermediados a partir de la pantalla. Y por último, también tenemos una nueva dimensión de análisis de los estudios urbanos, que deben contemplar la brecha digital como un aspecto interesante y necesario de abordar acerca de esta intermediación si entendemos a la ciudad como un derecho. Siguiente. Para reflexionar, finalmente, entonces tenemos tres reflexiones finales antes de concluir. La pandemia, digamos, los procesos de la pandemia catalizó procesos preexistentes, es decir, la plataformización no es emergente de la pandemia, sino que es un proceso anterior, es decir, cataliza un proceso que, como bien dijimos con Susana, ya existía desde hace un par de años. Por segundo, tenemos también que las plataformas generan un hábitat aumentado de la ciudad, lo que con Susana denominamos una ciudad aumentada. Es que esa ciudad aumentada que también se desarrolla y que se mete en nuestras viviendas a partir de poner en tensión la domesticidad y los programas de la vivienda. Y también la plataformización genera una mediatización del espacio y de la experiencia de la ciudad,
donde la brecha tecnológica se transforma en un punto interesante a tomar en cuenta si es que creemos que la ciudad es un derecho, porque surge a partir de la plataformización una nueva segregación espacial emergente. Siguiente. Susana, adelante. Sí. Bueno, no me hace caso. No me hace caso, pero no importa, es la última diapositiva y me la sé de memoria. Entonces, lo que queríamos decir era que justamente para poder realmente deducir reflexiones muy sólidas, necesitamos una suerte de perspectiva temporal de la que carecemos, y también necesitamos de estudios cuantitativos de los que carecemos. Entonces, nuestras preguntas como pistas de investigación es justamente, como dijimos al principio, cuáles de estos cambios se deben a la pandemia en sí y cuáles al proceso preexistente de plataformización acentuado por la pandemia. ¿Cómo distinguirlos entre sí? ¿Sí? Y fundamentalmente, ¿qué nuevo tipo de investigaciones se necesitan para ahondar sobre este territorio? ¿Y qué nuevos tipos de metodologías de investigación necesitamos? Bueno, eso es todo, no sé por qué no me responde esto, pero es algo que siempre pasa. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Susana y Sebastián, muchas gracias por la presentación. Bueno, les recordamos a quienes están en el chat con nosotros en este momento en Zoom, que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Esas preguntas las vamos a responder al final de las presentaciones. Y pasamos entonces a Paulina Cepeda para que pueda hacer su presentación. Ella es académica de Flaxo Ecuador, arquitecta de profesión, máster en investigación en estudios urbanos, y dentro del ámbito académico sus ejes de investigación son las políticas de vivienda, planificación urbana, gobernanza, mercado y políticas de suelo, y tiene varios artículos y libros al respecto. Es miembro de las alianzas y laboratorios urbanos URBSTIC, POLITIC, CIVITIC y parte del equipo del profesor Fernando Carrión. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos por aceptar esta invitación y por unirse a este debate tan interesante. Igual por tiempo voy a compartir rápidamente mi pantalla. Si le pongo en presentación, espero que la puedan ver, me avisan. ¿Ahí se puede ver? Sí, se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Pues esta es una investigación que nosotros iniciamos junto a Fernando hace varios meses. Principalmente quiero referirme a 5 puntos. La introducción, que es un poco el contexto en el que se ubica este análisis. Y también cómo empezamos a ver y sabemos evidentemente que las ciudades y los procesos de urbanización responden también a estas lógicas de producción y de consumo. Entonces, cómo pasamos del Fordismo, que pues se refiere a esta metáfora de Ford, de la producción en masa, a la uberización, y cómo muchos autores lo han utilizado para definir pues este nuevo sistema de producción y consumo, que es de la uberización de la economía, y esto cómo genera estas ciudades de plataforma para finalmente decirles algunas políticas y estrategias locales que se han desarrollado alrededor de esto. Pues como les mencionaba, nosotros a partir del COVID-19 pues fue el momento en el que se evidenció mayormente estas transformaciones profundas y drásticas que ya se venían preconfigurando en los territorios urbanos, en los territorios globales, en múltiples dimensiones. Y una de esas, en la que ahorita nos interesa, es la tecnología, que es una de las incluso más evidentes. Entonces, la vida cotidiana se refugió y pasó del mundo material al mundo virtual, como lo acaban de decir Susana, Sebastián y Giuseppe, y se plataformizó no solamente las actividades de consumo y de producción, sino las actividades de la vida cotidiana. Se evidenció una crisis de la vivienda, una crisis de los servicios, especialmente enfocado en el Internet, y un vacío del espacio público. Así empieza a preconfigurarse lo que nosotros y varios lo denominan la teleciudad, a partir del teletrabajo, la teleeducación, la telesalud, el telecomercio, que son estas actividades y estas aplicaciones que poco a poco van copando todas las actividades básicas de consumo y sociales. Y así pues se genera esta metáfora de la uberización,
como les mencionaba, a partir del mismo sentido de Ford, con el Fordismo, pasamos a esta nueva lógica y nos interesa un poco responder cómo cambian estas relaciones, tanto de trabajo principalmente y de actividades cotidianas, esta relación de estas actividades cotidianas de trabajo con el capital bajo estas nuevas condiciones. ¿Y qué modificaciones han significado esto en la estructura urbana? Aquí pues nosotros identificamos 4 momentos importantes para centrarnos en el momento de nuestra investigación, que es esta relación del sistema de producción y acumulación con los procesos de urbanización. Tenemos la primera revolución, con el taylorismo, la llegada de la máquina pues genera esta industrialización, esta producción en serie, con un sentido racionalista y de eficiencia, de trabajo en serie, y que pasa del campo a nivel territorial, pues vemos cómo pasamos, y de procesos de urbanización, pasamos del campo a la ciudad. En la segunda revolución, pues ya se genera el Fordismo, que ya no solo es una producción en serie, sino una producción en masa, y lo que se busca es básicamente la mayor eficiencia en la producción, en la relación trabajo-tiempo, menor tiempo en la producción de un bien, de un servicio. Este modernismo genera que los territorios de mayor importancia, como todos sabemos, sean las ciudades, y la ciudad principalmente nuclear. Y pasamos a esta tercera revolución en la que el post-Fordismo se concentra en ya un sistema neoliberal con la flexibilización de la economía, con un sentido de corporativismo, de empresas transnacionales, en la que se ve el espacio urbano transformado en un sistema urbano, con la ciudad global que los damasasquias hacen, y pues básicamente es en la que empezamos a mutar esta cuarta revolución, en la que pues está la uberización. Todos estos procesos, básicamente basados en la tecnología, como lo mencioné los expositores anteriores, se globaliza a niveles drásticos y rápidos en una velocidad increíble, y principalmente con la llegada del COVID, y pues se genera y se empieza a ver esta teleciudad o esta ciudad virtual. ¿Qué pasa entonces en este último momento que les mencionamos? Cómo esta uberización genera la teleciudad. En ese sentido, la uberización de la economía está entendida como un proceso de producción, de intercambio, de consumo, que genera mercados tanto de trabajo como de servicios anclados en infraestructuras de aplicaciones y plataformas digitales. Aquí los referentes principales, los más evidentes, pueden ser Uber y Airbnb, donde los conductores y los propietarios se transforman en socios y colaboradores, generando un sistema precario, sin regularizaciones, con uso de información, datos y algoritmos sin ninguna ética, pero también con una fuerte configuración sindical a nivel global de estos trabajadores. Entonces, estas denominadas economías de plataforma o economías colaborativas, que en un inicio nacen con ese sentido de la colaboración, pierden todo su sentido de economía circular y regresan y recaen en el sistema espiral capitalista, en que inicialmente pues se supone que el recurso estaba subutilizado. Es decir, si yo me quería ir de un punto X a un y en el camino había una persona B que iba al mismo punto Y, pues yo utilizaba de mejor manera mi recurso de transporte y transportaba a esta persona hasta el mismo punto. Esta actividad se volvió una actividad del 100% del tiempo, en un sentido capitalista y sobreexplotado. Entonces pasa de ser subutilizado a ser sobreexplotado. Así el capital coloniza la vida, se mercantilizan todas las actividades básicas y cotidianas, como movilizarnos, como hospedarnos, como utilizar recursos en teoría subutilizados, y entramos de nuevo en la espiral de acumulación, que algunos autores la denominan como acumulación de la miseria. Entonces, estas plataformas, como mencionó Susana, pues construyen una red de prestación de servicios con la misma información que nosotros producimos y con la misma información que nosotros consumimos. ¿Cómo se territorializa esto? En las que, junto a Fernando, hemos denominado ciudades de plataforma. Este modelo de negocio, trabajo, economía y también de relaciones sociales, que es la uberización,
está basado en una flexibilización del uso de la tecnología que es evidente y que aumenta las brechas de segregación y de precariedad y genera nuevas lógicas de configuración espacial. Entonces pasamos de la actividad agrícola en el campo a la actividad fabril en la ciudad, al corporativismo, a la empresa transnacional a nivel de región, en sistema urbano, y a la virtualidad con la actividad básicamente y principalmente y que más demanda tiene a nivel del mundo y más retribución tiene, que es la tecnología. Aquí ya no es la reducción de la relación de trabajo-tiempo en eficacia, sino la reducción de tiempo y distancia. Cambia el sentido de la localización de las actividades y el sentido de, pues de la eficiencia, y se configuran estas teleciudades a partir de eso basados principalmente en la información que se genera, en la eficiencia que se genera, en la flexibilidad que se genera a partir de eso y cómo se organiza el espacio, se reorganiza nuestro espacio físico material en las ciudades a partir de este cambio en la vida virtual. Aquí nosotros identificamos esta reorganización espacial en 3 dinámicas. La relocalización, cómo pasamos de trabajar en la oficina a trabajar en la casa. La deslocalización y cómo estas oficinas dejaron de ser tan demandadas, y ya pueden localizarse no solo el Central Business District, sino también se pueden localizar en la periferia. Existen datos de cómo ya estas oficinas no se encuentran, ya no generan la demanda que generaban en zonas centrales y consolidadas, entonces se deslocaliza. Y la localización referida principalmente a que nosotros podemos requerir y prestar un servicio a nivel global, no importa el lugar en el que nos localicemos. Es decir, podemos contratar a una persona que trabaje y esté en Ecuador y preste un servicio en Nueva York. Entonces, esta reorganización espacial cambió la configuración y este tipo de producción cambió totalmente la configuración de las ciudades. Pasamos de este Fordismo, que era el aumento del ejército de los trabajadores localizados en las zonas industriales y el sentido de zonificación de las ciudades, a este tipo de uberización, que la conectividad lo que hace es reducir la necesidad de movilizarnos y flexibiliza la localización de los trabajadores, que obviamente es un modo de segregar, porque hablamos de trabajadores que tienen las competencias necesarias para realizarlo y los recursos también necesarios para ello. Entonces llega a poner en cuestionamiento todas estas nuevas desigualdades que hemos evidenciado y también un orden social nuevo, como lo mencionaba Giuseppe, pues en estos algoritmos al final llegan a cambiar nuestro comportamiento y no nos dicen solamente los gustos que tenemos, sino cuáles gustos podemos tener, y eso obviamente cambia la configuración territorial de nuestras ciudades. A partir de eso, pues el último punto que quería mencionar es cómo a nivel de políticas y de gobernanza esto llega a institucionalizarse. Varios de los desafíos principales que se tienen alrededor de eso es la protección y los derechos de los trabajadores. Y aquí básicamente tomando como referencia lo que han mencionado los expositores anteriores, no solo los trabajadores y evidentemente lo más importante, los trabajadores de estas aplicaciones como Uber, sino también de los trabajadores que trabajan, que valga la redundancia, están remotamente laborando, en el que como se menciona, pues ya la empresa no corre con los gastos de energía o de internet, sino lo hace el trabajador. Entonces, ¿cómo se protegen esos derechos? La protección a los datos de los consumidores. Hay una fuerte discusión y debate actualmente incluso alrededor de los Facebook Papers y cómo nuestros datos pues están abiertos y vulnerados al uso y a la venta en cualquier momento. La eficiencia en los mercados versus la justicia social, pues entendemos que esto es un mercado, la tecnología, la Smart City, la ciudad inteligente, todos estos mecanismos y estas aplicaciones son mercados que al final se necesita entender cómo estos mercados llegan a generar también una justicia social y en el caso de las ciudades una justicia espacial. Las políticas tributarias alrededor de que pues muchas de estas aplicaciones no generan, no declaran impuestos en los territorios en los que se localizan y también a nivel de ciudadanía, las tarifas ciudadanas,
puesto de que no solo es a nivel estatal, sino a nivel local, es el territorio en el que se desarrollan y cómo esto se ve retribuido para la ciudad. Aquí algo que también hemos debatido junto a Fernando es el sentido en el que la ciudad no solo tenemos derecho a la ciudad, sino la ciudad también tiene derechos y necesita tener un ingreso y unos recursos para poder solventar su existencia. Los accesos y la accesibilidad, pues las infraestructuras, el sentido de la capacitación a las personas, no solamente es tener internet, no solamente es tener una computadora, sino también es saber utilizarla. El control de la información. En este sentido, es la calidad de la información también, no la cantidad de la información. Existen muchos gobiernos abiertos, pero ¿qué tan confiable puede llegar a ser esa información para tomar decisiones? La seguridad digital, que creo que es uno de los puntos más débiles a nivel de nuestra región. Recientemente en Ecuador se realizó el hackeo al Banco Pichincha, que es uno de los bancos más importantes a nivel nacional. Y pues hubo una fuerte crisis a nivel de los consumidores, de las personas que tienen sus cuentas, de cómo iban a estar su dinero en un banco pues que fue hackeado. Entonces, cómo ese derecho en verdad se evidencia a nivel nacional, ley nos protege. Y la inclusión de inteligencia artificial en las lógicas territoriales, aquí pues este sentido que muchos se ha debatido en esta década de las Smart Cities, y cómo en verdad utilizamos esta inteligencia artificial para generar lógicas territoriales y mejoras en las ciudades que representan para todos una justicia. Alrededor de estos desafíos, pues, nosotros podemos ver cómo hay tres dinámicas, tres lógicas que están siempre en constante debate, que es el interés de ciertos grupos, el control que no existe y los poderes que se manejan alrededor de ello. Entonces, qué difícil es generar leyes que en verdad protejan y generen una política ante estos desafíos. Aquí algo que se mencionó. ¿Ir cerrando, Paulina? Ya, perfecto. Algo que se mencionó con relación a la extracción de los datos. Durante la emergencia, a nivel nacional, pues los países pudieron emitir decretos, leyes o acuerdos que permitían acceder a nuestros datos a través de las telefónicas, algunos sin permiso incluso de los consumidores, para con ello contrarrestar el COVID. Entonces, ¿cuán vulnerable pueden llegar a ser nuestros datos personales? Incluso desde las mismas leyes. Aquí un cuadro de cuáles han sido las estrategias que se han realizado para responder pues, a estos cambios tecnológicos igual a nivel nacional, pero que ninguno de estos llegan a ser una ley. Se encuentran en un nivel de política, pero en un nivel de política que en verdad se realiza. ¿Y cuáles han sido las temáticas principales alrededor de ello? El gobierno digital, como lo mencionaba, el desarrollo social inclusivo, la economía digital, las infraestructuras y conectividad, la ciudadanía y derechos, la seguridad digital. Que bueno, en algunos es más fuerte, como les mencionaba, la seguridad digital es la más grave en nuestra región. Pero ¿cómo en verdad esto lo estamos viendo en el territorio? Pues no existe a nivel principalmente de Ecuador, como les voy a mostrar, no existe alguna referente real de que esto se esté realizando. Aquí un poco, muy rápidamente, algunos referentes. Según Cities in Motion, que es un índice que realiza la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, coloca justamente a Santiago como una de las ciudades más inteligentes y que han respondido de mejor manera al cambio de la tecnología en su desarrollo territorial. A través del Corfo, Buenos Aires está segunda, con Buenos Aires Inteligente, y Montevideo con el Departamento Sostenible e Inteligente. ¿Qué han hecho estos gobiernos locales? El manejo de los datos y la utilización de ese manejo de datos en desafíos urbanos, es decir, en movilidad, en residuos, en seguridad. Que esas iniciativas o esos proyectos que se realizan en los territorios sean sostenibles, innovadoras, eficientes, y reconocen a la Smart City, que es
totalmente distinto a la ciudad de plataformas. La Smart City pues es una propuesta, la ciudad de plataforma es lo que estamos viviendo, como un mercado global que necesita del contexto urbano y que necesita transformar la comunicación a través del uso de herramientas, de capital humano y de nueva industria. Estas son como las bases en las que estas ciudades han logrado pues, ser las 3 ciudades que mayor han respondido a la tecnología y a su contexto urbano. En Quito, nosotros en algún momento, durante la asesoría que realizó Fernando a la alcaldía, se buscó integrar como una herramienta la tecnología, no como una solución, a través del uso de lo que ya el gobierno nos dice, que es el gobierno electrónico, la habilitación digital, la seguridad de información, la economía digital y la infraestructura y conectividad. Lo que nosotros buscábamos era, a partir de los datos que ya existen, validar esa calidad y generar algoritmos que me permitan tomar decisiones a nivel de gobernanza, a nivel de planificación y en ciertos ejes específicos. Y por otro lado también hay una ley que es cero papel en Ecuador, entonces generar trámites que sean principalmente virtuales y el acercamiento del gobierno local a través de la virtualidad. Estos componentes que generen centros de conocimiento y estos centros de conocimiento que generen ciertos ejes de acción, específicamente alrededor de lo que nosotros buscábamos, que era la movilidad, el manejo de los residuos, la seguridad y la planificación, para a través de alianzas público-privadas producir ciertos clústeres de especialización que permitan responder con proyectos al territorio real con los datos que se pueden obtener. Y pues finalmente para concluir, algunas de los resultados o de lo que se puede evidenciar y que también lo han evidenciado los expositores anteriores, pues a América Latina, todos sabemos, es el continente más desigual. Está en un cierre y ha estado por varios años en un cierre del ciclo de la migración campo-ciudad e ingresa en otros procesos, no solamente de dispersión, sino también de urbanización de ciudades medias y pequeñas y la desurbanización de las zonas urbanas más consolidadas. Entonces, seguir en una planificación tradicional que respondemos a la zonificación, a la localización y a la búsqueda de densidad en zonas consolidadas, pues sería no responder a la realidad en la que estamos viviendo, sería evadir la realidad en la que vivimos. Entonces, evidentemente la planificación no está tomando en cuenta eso. Y también que las plataformas, estas plataformas que hemos mencionado, se conviertan en infraestructuras urbanas físicas y virtuales fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Que si no que no los utilizamos y que bueno, no estamos respondiendo realmente a eso, lo que hace es profundizar la precariedad y evidentemente transformar nuestros territorios dentro de estas lógicas de consumo en la forma más desigual y segregada posible. Pues eso era lo que tenía por mencionar y gracias. Muchas gracias, Paulina. Hemos visto, bueno, 3 presentaciones en las que hemos ido pasando de un aspecto más teórico a uno más práctico y relacionados con la regulación y la normativa. Así es que invitamos ahora a Jimena Gutiérrez a hablarnos un poco respecto de esa regulación. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Derecho de las Comunicaciones, especialmente en regulación económica y derechos del usuario asociado a telecomunicaciones. Ella trabajó inicialmente en la Contraloría General de la República y desde 1998 se desempeña en la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel, actualmente a cargo del área de análisis jurídico y política regulatoria. Bienvenida, Jimena, el escenario es tuyo. Muchas gracias. La verdad, no tenía muy claro el contexto de las presentaciones, por lo cual me veo obligada a innovar un poco. Voy a hacer mi presentación al final, que dice relación con mi experiencia, que son las telecomunicaciones, y básicamente lo que es en el contexto urbano la infraestructura, la conectividad digital, que obviamente en Chile, que si bien es un país que tiene números no tan malos dentro de América Latina, tiene uno de los índices de desigualdad más llamativos, ¿ya? Pero sí me quedó vuelta y me parece tremendamente interesante este enfoque así profundo que hacen ustedes del ecosistema digital y fundamentalmente de la economía digital, en el sentido de que vendría siendo una nueva revolución industrial, en que de alguna u otra forma los algoritmos
con esta potencia estadística colosal, que no solo puede predecir, sino dirigir comportamientos, de alguna u otra forma vendría a replicar lo que en algún momento, en alguna teoría, se entendió como el capital, el gran capital. Porque claramente yo pienso en los ejemplos que ponían ustedes, Uber. Si Uber hoy en día, con los 3,5 millones de automovilistas que tiene, puede definitivamente prescindir de los choferes y lanzar los autos, estos autos robotizados, autónomos, etcétera, con las regulaciones que correspondan, eso significa que prescinde de 3,5 millones de trabajadores para empezar, digamos, a rentabilizar en base a maquinaria, o sea, al capital. Eso es muy interesante. Por otro lado, también el ser humano se enfrenta no solo, bueno, a problemas de cobertura y de inequidad territorial en nuestras ciudades. Por ejemplo, en Santiago, las comunas de más altos ingresos concentran el 98% de las líneas de fibra óptica, del acceso a la conectividad de fibra óptica, que es para teletrabajar, teleestudiar, o sea, para lo más virtuoso, por así decirlo, que da el acceso a Internet y el ecosistema digital. Pero hay comunas en la región metropolitana que no tienen ni el 20, que apenas alcanzan el 20% de conectividad fija, que son las comunas más vulnerables. Y no solo en ese sentido, sino que además tienen un porcentaje de áreas verdes que es la mitad del que tienen las comunas más pudientes. Entonces hay una serie de factores de inequidad dentro de la ciudad que en mi caso particular nosotros lo identificamos como la brecha digital en el ámbito de las telecomunicaciones o del acceso a la conectividad digital. Esa es una capa. Pero en cuanto a los contenidos y el tema de los algoritmos que trata acá Giuseppe y que trató Susana, parece tremendamente desafiante porque el Estado no solo debe proporcionar acceso, cobertura, equidad territorial, sino que además debe regular la forma en que esos algoritmos se enfrentan al ciudadano. Porque en el fondo el ciudadano en la economía digital ya no es un cliente, es un producto. Somos un producto. Somos un producto que estamos en vitrina para oferentes de otros productos que se interesan, digamos, a nuestro poder de consumo, que saben cuáles son nuestros hábitos de consumo, que pueden dirigir nuestros hábitos de consumo incluso. Y es muy interesante esto porque la otra vez alguien me comentaba que toda esta lógica del libre mercado, de la conquista, digamos, del mercado como un buen asignador de recursos, como el óptimo asignador de los precios, en el ecosistema digital y en la economía digital, cuando Google, Facebook, Amazon saben todo de todos, es verdad que ese precio, el equilibrio entre la demanda y la oferta, que supuestamente es una variable, un número técnicamente neutro, que representa un match perfecto en que nadie tiene la suficiente cantidad de información, ni el oferente ni el demandante, respecto de los costos, de un montón de otras variables, ya no es así. La economía digital pone en entredicho eso. Ese precio puede estar totalmente dirigido, predecido y dirigido en base a la información que se tiene sobre los clientes. O sea, la simetría desde el punto de vista del mercado en un ecosistema digital es brutal. Eso es algo de tener en cuenta. Y no por algo, de hecho, las mayores fortunas del mundo son de personas vinculadas a la tecnología. Creo que Stiglitz dijo en algún momento, el premio Nobel de Economía, que es profesor de Columbia, en algún momento dijo que 3 personas en Estados Unidos, que Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, concentraban un porcentaje como del superior al 80% de la riqueza del resto de los estadounidenses. O sea, esta revolución industrial, como le queramos llamar, en el fondo va a generar una concentración de riqueza y un nivel de desigualdad que no tiene parangón en la historia del mundo. Y eso obviamente es tremendamente preocupante, porque la persona que está enfrentada a aceptar los términos y condiciones de una página web, primero, no tiene tiempo durante la semana, durante su trabajo, para estar leyendo todos los términos y condiciones. Tendría que disponer de 24/7 para leer todos los términos y condiciones y saber qué va a suceder con sus datos. Es una irrealidad, hay una asimetría entre el ciudadano o el consumidor o el usuario y la plataforma informática que le ofrece algún producto o que le ofrece usar gratis o leer gratis
las noticias de algún medio de prensa. Entonces, claro, así como en Europa son protectores y han tendido a sacar de la autonomía de la voluntad y decir aquí no están en igualdad de condiciones, esto es como el derecho del trabajo, en que hay que proteger al más débil. En Estados Unidos en general esto lo mantienen dentro de la autonomía de la voluntad, en el sentido de que usted llegue a un acuerdo en igualdad de condiciones. Salvo el estado de California, que siempre ha sido en Estados Unidos aparentemente el más progresista y el más protector de los derechos fundamentales. Porque cuando hablamos de este tipo de algoritmos, no solo se trata de la precarización del conductor de Uber, se trata en el fondo de la afectación de derechos fundamentales como el derecho a la libertad, porque tu privacidad está en juego, como lo dice Paulina, el tema del acceso a los datos personales, porque y eso es parte de la libertad, porque la fraternidad también está en juego, porque hay mucha difusión de noticias falsas y generan segmentos de audiencia en que uno solamente lee las noticias que le llegan, que son de alguna forma familiares o complacientes con la opinión política o social que uno pueda tener. Y igualdad, porque en el fondo claramente los algoritmos pueden discriminar en función de la capacidad de pago. Creo que hay algunos estudios sobre que Uber le ha cobrado a personas que viven en el mismo lugar en función de su capacidad de pago y que hacen trayectos similares, tarifas distintas. O incluso me puede llegar a discriminar si yo quiero acceder a un crédito y meten en una juguera, en una variable, en un algoritmo, una serie de factores, que significa que al final a mí no me dan el crédito porque teóricamente no cumplen. Y hay una anécdota que me contaba alguien que en Estados Unidos se impugnó, y creo que el tema llegó a la primera corte, porque siempre había un algoritmo que estaba destinado a seleccionar a los postulantes a la libertad condicional. Y había un sujeto que siempre postulaba y nunca se le otorgaba el beneficio. Y se pidió acceso a través del regulador, de algún regulador, digamos, local, a través de la corte, porque ellos tienen reguladores específicos para el tema de datos personales, y al final el algoritmo estaba alimentado con índices de riesgo como la extracción social del solicitante, la raza, o sea, si era de raza negra, tenía menos posibilidades de acceder al beneficio porque estadísticamente la gente de raza negra, dado su origen social es más humilde, presentan más incidencia estadística de contravenciones o de cometer delitos. Entonces, el tema del ecosistema digital y el tema de la economía digital es realmente un desafío enorme para nuestras sociedades. Eso quería plantear para hacerme cargo más bien, chicos, de lo que ustedes expusieron, que me parece tremendamente valioso y tremendamente, para mí es muy gratificante escuchar una postura crítica de estos temas, porque como Chile es un país tremendamente neoliberal, que presume de tremendamente modernoso, le encantan todas estas cosas y tenemos un montón de seminarios. Yo que trabajo en un regulador sectorial de telecomunicación, siempre hay plataformas, apps y comentar esto. La próxima semana, de hecho, tengo una reunión con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, precisamente por economía digital. Pero allá todo es lindo, porque todo se trata de empujar, digamos, empujar estas plataformas para fomentar el comercio. Pero ninguna externalidad social se tiene presente, y aquí yo he escuchado esas externalidades sociales, la precarización, la vigilancia, que bueno, la vigilancia tiene sus bemoles también, porque a veces las empresas privadas, cuando nosotros como Estado le pedimos información sobre sus clientes para fiscalizar, no para espiar a la señora Juanita cuando va a comprar la bolsa de pan, ellos al tiro invocan protección de datos personales de sus clientes, no podemos entregarle esta información a la autoridad, bla, bla, pero al fin y al cabo es una burla, porque ellos esos datos los utilizan para fines absolutamente comerciales, corporativos, etc. Eso. Ahora, con respecto a la presentación, que mi presentación estaba mucho más orientada al tema infraestructura y equidad territorial, la tengo acá, creo. ¿Se ve? No, Susana, Jimena, todavía no se ve. Ya, no compartí pantalla, me cometí un error. Ahora lo voy a hacer. Perdón. Sí. No sé si podrás indicar esa presentación de manera resumida para que alcancemos a hacer. Sí, lo voy a hacer muy resumidamente, sí, muy resumidamente. Super. Muchas gracias. Es esta.
Ya, básicamente el tema, Ahí sí. claro, equidad, ¿sí? Sí, si quieres le pones modo presentación para que se vea más grande. Ya, y modo presentación está en, perdona mi ignorancia absoluta. Abajo, ahí mismo abajo en el... Ah, ya, modo presentación, ahí. ya es el tradicional, ya, ahí. Sí. Ya, perfecto. Ya, equidad Ahí. territorial en nuestras ciudades. ¿Qué pasa? Nos encontramos en realidad, esto es un diagnóstico, lo voy a resumir, que hizo un exfuncionario del gobierno de Michelle Bachelet, la última presidenta, que fue ministro, y que habla de la desigualdad que tenemos en nuestro país, que no solamente abarca el acceso a las áreas verdes, ya, porque las comunas de la región metropolitana, que es la gran conglomerado urbano de Santiago, solo 7 comunas cuentan con estos 10 metros cuadrados o más de 10 metros cuadrados de áreas verdes, dentro del estándar de la Organización Mundial de la Salud, mientras que 28 están muy por debajo de eso. Ahora, desde el punto de vista de la conectividad digital, se requieren obviamente mejores conexiones fijas en banda ancha, no solamente conexiones móviles que son virtuosas, pero nos sirven para teletrabajar, para acceso a la educación, para salud, etc. En algunas comunas como Providencia o Vitacura, que son relativamente pudientes, hay un 98% de conexiones fijas. Sin embargo, en comunas vulnerables ni siquiera se alcanza al 30%. ¿Ya? ¿Qué es lo que proponía este señor? Hoy como Estado tendríamos que asegurar el acceso a Internet, etcétera, etcétera. Bonitas palabras. Pero después dice, con ello queremos incorporar un programa de subsidio a la demanda a los sectores más vulnerables, tal como en el agua potable, que hoy cubre el 99%. Bueno, ¿qué me llamó la atención? Ese discurso es el mismo discurso que obedece a la lógica privatizadora y neoliberal que en Chile impera desde los años 90. Nosotros nos adelantamos a la privatización en el mundo. Nosotros en los años 80, en la dictadura, empezamos a privatizar las empresas públicas, incluidos los monopolios naturales, agua, luz, electricidad, sanitarias. Y las comunicaciones, las telecomunicaciones, las liberalizamos. ¿Por qué? Porque nosotros creímos que el libre mercado iba a resolver nuestros problemas. ¿Ya? Ahora, a diferencia de los países europeos, que ellos fijaron las reglas del juego y crearon reguladores independientes, antes de privatizar, nosotros privatizamos y después nos dimos cuenta que teníamos que regular. Entonces, claro, empezamos a fijar tarifas en los años 90, con más buenos resultados, más menos buenos, etcétera, etcétera. Pero la cosa fue así, fue bastante voluntariosa, precisamente porque estábamos en una dictadura y no había contrapeso. Bueno, privatizamos los monopolios públicos, obviamente, seguían siendo monopolios naturales, por lo tanto tuvimos que fijar tarifas. Ahora, cuando no nos dimos cuenta en telecomunicaciones que no bastaba el libre mercado, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? Creamos un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, que son recursos económicos que el Estado le traspasa al sector privado para que en sectores donde hay brecha digital, donde no hay infraestructura de conectividad digital, donde no llega la fibra, fueran estos, los adjudicatarios, empresas privadas, los que dieran el servicio, ya por un periodo de 10 años, comercialmente, no gratis, y el Estado se los paga. Y hemos seguido así hasta ahora. Hemos seguido transfiriendo recursos del sector público al sector privado directamente. No hablo de inversión indirecta porque siempre cuando se construye un metro, son las metro, una nueva línea de metro, son las grandes inmobiliarias las que se benefician de los nuevos paños y construyen ahí sus edificios, sus desarrollos, y esa plusvalía de la optimización urbana, del transporte y la conectividad se la ganan ellos. Pero ahora estamos hablando de directo, ¿ya? O sea, así como a principios de los 90, perdón, de los 2000 en Chile, el problema era la falta de cobertura de telefonía fija, el teléfono fijo, el teléfono negro, ¿se acuerdan ustedes? Sobre todo en sectores aislados y vulnerables. Hoy en día con Internet y con la misma lógica de subsidiariedad, de traspasar recursos al sector privado, seguimos igual. La brecha se mantiene. Seguimos con la lógica del libre mercado, donde el libre mercado no funciona. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿en qué país del mundo la inversión privada se financia directamente con recursos públicos? Probablemente en Perú, porque Perú tiende a copiarle a Chile, en esta lógica como bien modernosa, que parece ser muy provisoria, o que fue muy glamorosa durante los 90. Bueno, aquí yo demuestro claramente, por ejemplo, en el censo que tuvimos en el año 2002, el 50% de los hogares chilenos solo tenía teléfono fijo en zonas urbanas y con alta capacidad económica. En zonas vulnerables no existía el teléfono fijo.
pero se financiaban teléfonos públicos satelitales. La única vez que yo fui a una de estas localidades específicas por veraneo, por vacaciones, me acerqué al teléfono y me di cuenta que el teléfono estaba malo siempre. Era una conexión satelital de muy, muy baja calidad. Y se le transferían a la empresa adjudicataria millones y millones mensuales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo seguimos? Hoy día, con esta lógica, mientras el 60% de los hogares urbanos en las comunas pudientes posee banda ancha fija, no necesariamente fibra óptica, puede ser par de cobre, ADSL, que es una solución mucho más precaria, solo el 21% de los rurales la tiene, ¿ya? Y el 25% de todas las conexiones de fibra óptica están concentradas en la región metropolitana, que es la región donde se concentra el gran poder, la mayor cantidad de poder económico, de recursos económicos en este país. Estos son datos OCDE, no son datos internos, ¿ya? Claro, si yo me comparo con otros países como Uruguay, que tiene números similares a Chile, números macro, pero tiene un modelo muy distinto, estamos sumamente debajo. Uruguay tiene un 85% de conectividad al hogar de fibra óptica, y esto fue una decisión del presidente Mujica en su oportunidad, porque fue una decisión política, y que empujó a la empresa estatal que ellos tienen, que es una empresa bastante exitosa y que les renta al Estado, a tomar esta decisión de digitalizar el 85%, con una meta progresiva, pero llegar al 85% y ojalá al 100% de los hogares con fibra óptica. Entonces, esta es una pregunta para los chilenos, más que para ustedes, pero nadie se ha preguntado en Chile, por ejemplo, ¿cuánto dinero le hemos pasado a privados para que den el servicio comercial donde el mercado no funciona? Al menos en 2 proyectos recientes le hemos pasado $200 millones para que ellos construyan una red privada, para que den servicio comercial, y después de 10 años acaban las obligaciones derivadas del proyecto, del concurso en el que ellos participaron. Entonces yo siempre siento que es injusto, porque esa infraestructura, por último, aunque no tengamos la capacidad como Estado de generar oferta pública directamente a través de una empresa estatal, ¿por qué esa infraestructura no puede ser pública y tiene que quedar en manos de privados? ¿En qué lugar, en qué situación, en qué hipótesis uno contrata a una empresa constructora para que construya una casa, para que vivan los hijos de uno pagando arriendo, no gratis, y después la constructora se queda con esa casa? Entonces yo he sido muy crítica de este modelo, por los resultados y por la lógica libre mercadista de desconfiar del Estado, de desconfiar de la posibilidad de que el Estado sea exitoso en la gestión de algunas decisiones, digamos, que no solo rentabilizan económicas, sino que también rentabilizan socialmente. Y por eso me gustó escuchar la palabra planificación acá, porque yo creo que en algún momento u otro tenemos que empezar a planificar los países que queremos. Creo que eso es lo que yo más o menos puedo compartir con ustedes, haciéndome cargo de lo que me agradó, digamos, escuchar una visión crítica de parte de lo que está pasando en el ecosistema digital y sobre todo en la economía digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y reitero el agradecimiento a todas y todos los presentadores. Hemos visto una confluencia bastante interesante entre las distintas presentaciones, y aquí tenemos una pregunta que habla en relación al avance descrito de las tecnologías virtuales sobre las dinámicas de las ciudades y sus ciudadanos. Yo diría que es una pregunta para todos. ¿Cómo ven el futuro del espacio público? Relacionado un poco con esta desigualdad o esta nueva segregación que hemos identificado a través de la plataformización y de cómo está funcionando esta economía digital. Así que abro la palabra a cualquiera de los presentadores. Si quieres puedes partir, Giuseppe, si te parece. Ok, bien. Voy a usar un poco la pregunta para hacer una serie de reflexiones, así dialogando con las otras ponencias que me parecen muy interesantes y como decimos, ¿cómo decir? Tienen una convergencia. Lo que quería decir sobre el espacio público, creo que la dinámica que está pasando hace tiempo y se acelerando con digamos, la difusión del algoritmo y ahora con la pandemia, es una mezcla de público y de privado.
Y todos los debates que tenemos sobre ¿cómo decir? La cuestión de la privacidad en la pandemia, creo que son un reflejo también de esta mezcla continua de público y privado, lugar y no lugar, periferia y centro, que claro, tiene muchos problemas, pero también muchas posibilidades. Y acá yo quería poner dos o tres cosas de diálogo con Paulina, con Jimena, Susana y Sebastián. Y decirle que para mí, yo creo que es muy importante cuando se piensa, por ejemplo, sobre todo Jimena en su presentación, su ponencia. Creo que cuando hablamos de neoliberalismo del mercado, tenemos un problema, sobre todo cuando estamos en el sur, que es más claro de cuando estamos en el norte, a pesar del enigma del desarrollo acá ser mucho más violento y problemático. Es que es el problema que cuando hablamos de la lógica del mercado, parece que el Estado que teníamos era una buena solución. Pero tenemos dos problemas. No estoy hablando de ti, estoy hablando en general. Es un problema que cuando nos concentramos en la dinámica tecnológica, en la lógica del mercado, parece que tenemos una solución que es regresar al Estado. Y yo creo que el problema es que nunca encontramos luchas que a no ser las que aparecen ahora, que son antiglobalistas, neofascistas, tecnofóbicas, contra la vacuna, contra la ciencia, el terraplanismo. La pandemia explicitó lo que ya estaba dado, ¿no? Cuando se lucha contra la tecnología o cuando se lucha con la idea de que es posible sustituir al mercado una otra cosa, después descubrimos que no es así. Por ejemplo, creo que es más interesante usar la pandemia para pensar la ambivalencia del cambio tecnológico, algorítmico, y por otro lado, pensar el neoliberalismo como un perro muerto. Es que el problema que tenemos no es la continuidad del neoliberalismo. El problema es que no se sabe lo que se pone en su lugar y que lo que aparece en muchos lugares es el neofascismo, que es otra crítica de la globalización. Entonces, por un lado es más fácil, en realidad mucho más difícil. Y solo para decir dos cosas con relación a eso. La última polémica sobre el Facebook, el algoritmo del Facebook. Lo que va a pasar en los Estados Unidos si los demócratas logran resolver su conflicto interno, Biden se firmar, no va a tener un problema en las elecciones de midterm en 2022. Lo que va a pasar es que grandes conglomerados como Amazon, Google, Facebook van a ser como se pasó con la telefonía en el inicio del reaganismo, ¿no? Que van a ser fragmentados por el mercado. Entonces, es una paradoja. La ola que crece contra Facebook, Google, etcétera, que es una ola que muy fuerte y muy importante para una nueva regulación, creo que va a pasar por una fragmentación. Por ejemplo, decir que Facebook no puede tener también Instagram, no puede tener también WhatsApp. Y después otras regulaciones, como prohibir o no. Aquí en Brasil hay un debate súper importante, por ejemplo, los liberales que defienden la salida del impeachment de Bolsonaro, son contra su suspensión definitiva del YouTube, de las redes sociales. Entonces hay un debate sobre la regulación. Eso para hacer un ejemplo, la lucha contra estos nuevos monstruos que son Amazon, etcétera, puede también pasar por dinámicas de mercado, no sé, solo para decir que hay muchas paradojas. La segunda dimensión que quería decir, y voy para no hablar demasiado, es que en la pandemia lo que asistimos es, por un lado, el hecho que el confinamiento, a veces el lockdown, se tornó menos duro porque teníamos las redes.
Y a partir de las redes, aún estamos en la pandemia, pero hay una fase, parece un poco mejor, etcétera. Se empezó a hacer un montón de actividades que no se hacían antes. Creo que una actividad como esa, solo como esa que hacemos. Y como decía Susana, muchas de esas cosas van a continuar. Y tenemos un gran reto de entender cómo van a continuar, cuáles van a continuar, qué método usar. Entonces, en esta dinámica entre los cuerpos que se quedan confinados y los cerebros que se conectan, claro que no resuelve el problema de la pandemia, pero tornó las políticas de defensa de la vida mucho más potentes. Y la dinámica que se desplazó no fue más, en el debate, fue cómo es que remuneramos, cómo es que pagamos esa dinámica de nos quedamos con los cuerpos en casa y aquellos que tienen un empleo como en la universidad, continuar a trabajar online, continúa teniendo un salario, ¿no? Y los otros nada. Y la solución fue de hacer los auxilios de aquí en Brasil, incluido ese gobierno fascista, hizo un auxilio emergencial enorme. Crear moneda y distribuir la moneda. En Francia, el Estado se sustituyó al empleador pagando todo el mundo. Y aquí tenemos entonces un tema fundamental. El problema es, por un lado, cómo regular la dinámica de democracia, cómo funciona un algoritmo, si funciona como un juez o no, que inventó el racismo, lo sabemos, ¿no? La decisión de un tribunal que sea injusta. La cuestión es cómo o una selección para, no sé, por ejemplo, la selección en Francia desde el ensino medio para la universidad, la hace un algoritmo que se llama Parcoursup, y hace injusticias como tenía antes. Otras, la cuestión. Entonces hay una dinámica de regulación, de debate, cómo se abre al debate algo que es muy matematizado, muy modelizado, como en el caso de la pandemia. Pero del otro lado, nos tenemos una cuestión de decir, lo que aparece con la movilización de nuestra vida el tiempo todo, en cualquier lugar, es el hecho que toda la vida es movilizada y esa vida necesita de ser paga, no más pasando por la relación salarial o por el hecho que el mercado elimina la relación salarial y vamos nosotros a reinventarla. La acumulación de miseria en América Latina no es una invención de la gig economy, ya es una herencia muy triste, ¿no? El problema es que la gig economy logra movilizar los miserables, los pobres, sin más transformarlos en operarios y trabajadores asalariados. Entonces, o nosotros pensamos que en frente de eso vamos a hacer el trabajo asalariado, o pensamos que el problema es el pago. Y por ejemplo, el auxilio emergencial, ¿cómo puede se tornar un reconocimiento estable, una renta básica de reconocimiento dentro de las redes para continuar a luchar como lo hizo el movimiento en junio de 2013 aquí y cómo lo renovó el movimiento increíble de Chile a partir de octubre? Y entonces, solo quería poner esas cosas. Una cosa, por ejemplo, muy fuerte en los Estados Unidos. Una es muy preocupante, ¿no? Es la continuidad del movimiento trumpista, fascista, ¿no? Y la otra es que la gente no regresa al trabajo. No sé si tuvo varios artículos. La gente se queda con el auxilio y no regresa a trabajar porque los salarios son bajos. Que decir, a partir de la pandemia y de la distribución de dinero que hizo Trump y sobre todo Biden, una nueva conciencia del hecho que para regresar a trabajar tiene que tener una remuneración mucho arriba, muy arriba de la que ofrecen McDonald's, Gig, etcétera, etcétera. La diferencia la hace un nuevo tipo de política social y no la reafirmación del horizonte de la industrialización o de la estatalización. Claro, aquí el Estado como
función pública de creación y distribución del ingreso de la moneda. Solo para poner algunas reflexiones. Gracias, Giuseppe. Jimena, no sé si quieres aportar algo. Me gustaría quería... también que a continuación, luego de tu palabra, Jimena, Susana, Sebastián y Paulina pudiesen también hacer un comentario respecto a la misma pregunta. Dale, Susana, Jimena. No, lo que pasa es que en general, claro, lo que yo digo no es que el mercado no funcione. Yo creo en el mercado y soy una creyente, digamos, del mercado, pero el ejemplo que yo ponía eran zonas donde no hay densidad de demanda, por lo tanto las empresas no van a esos lugares, ¿ya? Y lo que hace el Estado es financiarles la red, la inversión, el CAPEX, ¿ya? Para que desplieguen sus redes, cobren, y después de un periodo de tiempo, si quieren, se quedan ahí, pero no tienen obligaciones específicas de no discriminar ni de nada. Entonces, el tema mío es, ¿por qué tenemos que generarle un negocio a un privado en una zona a la que no quisieron ir en condiciones de que supuestamente ellos se arriesgan, tienen esta cosa del libre emprendimiento, que asumen el riesgo del negocio y todo? ¿Y por qué esa infraestructura no puede ser pública? ¿O por qué esa oferta, si tuviéramos la capacidad en un futuro, sea pública? Porque ahí el mercado no funcionó, porque no hay capacidad de demanda suficiente, porque son localidades aisladas o son gente vulnerable. Entonces, ese es el ejemplo que yo pongo. No quiero replicar, no pretendo replicar al Estado en otro escenario de producción de bienes o de servicios. Eso es lo primero. En cuanto a, es muy chistoso cuando dicen que, claro, que el neofascismo se asocia al estatismo. Lo que pasa es que en Chile el neofascismo es tremendamente neoliberal, porque como está vinculado con la dictadura de Pinochet de alguna forma, entonces ellos tienen una herencia un poco anti-Estado. Salvo las Fuerzas Armadas con las que se sienten identificados con el Estado chileno en general, que es bastante precario, no es un Estado robusto, depende mucho del gobierno de turno. He escuchado gente extranjera, alemán sobre todo, que dicen que nosotros tenemos mucho gobierno y muy poco Estado. Entonces, básicamente, claro, es eso. Y otra cosa en cuanto al algoritmo, yo creo que lo que tú dices respecto de que efectivamente nos vamos a enfrentar a ello, lo importante es, tiene que haber una ética del programador, de alguna forma, con los incentivos adecuados, y claramente todo lo que sea enfrentarse al ecosistema algoritmo tiene que salir de la autonomía y la libertad, porque no estamos en igualdad de condiciones, y tiene que haber regulación, como la Unión Europea de alguna forma está avanzando en eso, y de hecho en algún momento creo que hay un principio, que yo no soy especialista en esto, porque yo soy especialista en más bien regulación económica, creó un principio que es el principio de reserva de humanidad, que en definitiva, si alguien me va a juzgar y va a afectar mis derechos de alguna forma, que no sea un robot, que no sea una máquina, sino que sea un ser humano, apoyado, que pondere decisiones a lo mejor estadísticas, que le puede entregar algún sistema, un software, pero que sea una persona. Eso. Muchas gracias. Gracias. Susana, no sé si quisieras abordar también el tema de las desigualdades asociadas. Está silenciada, Susana. Breve. Así como creo que, creo como Castells, que la ciudad es la traducción en ladrillo y en piedra de los conflictos sociales. Desde este punto de vista, cuando nos referimos al rol de la tecnología, cualquiera que sea la tecnología, creo que el rol más importante con respecto a qué va a devenir la ciudad es la política, en el sentido, lo que los ingleses llaman la politics, las políticas partidarias, y las policies, las políticas urbanas. La ciudad, si es por las tecnologías, con o sin tecnologías, en nuestros populismos latinoamericanos de derecha o de izquierda, que son los que prefieren pagar planes sociales para no tener un conflicto social serio, a pesar de estos planes sociales, a pesar de todo, va a derivar en una profundización de las desigualdades preexistentes, con o sin planes sociales y con o sin algoritmos. Va a estar quizás un poco mejor gestionado, o va a estar tal vez suavizado, limado, menos percibible, pero va a continuar con enorme segregación espacial, socioeconómica y espacial. Lo único que quería decir como cosa positiva
es que en todo esto, digamos, la mediatización de la ciudad por medio de las tecnologías es posible que nos ayude a preservar el patrimonio arquitectónico, en tanto patrimonio arquitectónico es comercializable para el turismo. Esa es la única cosa positiva que le veo, pero yo soy un poco Cassandra, soy un poco pesimista en cuanto al futuro. Es todo, gracias. Muchas gracias. Paulina, Sebastián, ¿quisieran contribuir también? Bueno, quisiera complementar un poco lo que planteó Susana y acerca de los desafíos del espacio público, que el espacio público como tema es una gran discusión hoy en día, ¿no? La plataformización ha generado una hibridación del espacio público en tanto construcción política, no solamente entendido como el lugar de control o fuera de control que plantea Habermas, sino también como una construcción de identidades. Y creo que se plantean como tres desafíos muy interesantes. Primero, entender esta hibridación, este habitar entre átomos y bits, ¿no? Este habitar dupla, ¿no? Esta correalidad que habitamos permanentemente a partir de la plataforma digital. Por el otro lado, la injerencia de los sesgos algorítmicos, que muchas veces planteamos los sesgos algorítmicos como si fuesen cuestiones particulares en sí mismas, pero en realidad lo que tendríamos que plantear es el sesgo de los programadores que programan los algoritmos. Y ahí retomo lo que vos planteabas, Jimena, acerca de la ética, ¿no? y pensarlo desde el paradigma de la ética del cuidado. Porque estos sesgos, en esa hibridación, plantean segmentaciones sociales. Y esas segmentaciones sociales se vieron muy bien con el estallido social. Yo también vivo en Santiago y he vivido el estallido social, y fue muy interesante dos particularidades. Por un lado, cómo los grupos de WhatsApp de estudiantes el día viernes 18 de octubre ayudó a articular una ocupación del espacio público de la ciudad de Santiago casi de forma articulada, casi te diría matemática exacta, pero al mismo tiempo permitió también generar una cuestión, y acá viene el último desafío, que es el control de los datos, permitió un registro de esos datos que el gobierno chileno y Carabineros en particular utilizó para la identificación y la detención de esos primeros manifestantes, al menos en esa primera semana. También es interesante cómo las redes y cómo el espacio público híbrido, en este caso, construye identidades políticas y territoriales. El fenómeno de Matapaco, por ejemplo, cómo se construyó una imagen a partir de ese imaginario social y de esa polarización con la figura de Baquedano, y cómo se lugarizó en las redes, primero en las redes, la Plaza Dignidad y luego en el espacio de lo público urbano, es muy interesante como fenómeno. Entonces yo creo que ahí, dentro de todo, creo que quizás nos falta un poco de perspectiva histórica como para poder definir qué es lo bueno y lo malo, sino más bien de hablar de potencialidades y de déficits, ¿no? Que genera tanto la hibridación, la segmentación social, cómo nos permite encontrarnos, y quién controla la interfaz. Me parece que ese es un gran debate de democratización de lo urbano. Muchas gracias, Sebastián. Paulina, ¿quisieras también comentar algo? Sí, justo con lo que Susana mencionó al final, me recordó que siempre se menciona un debate alrededor de si hay unos urbanistas pesimistas y unos optimistas. Los pesimistas ven a la ciudad como el lugar de la crisis, de la segregación, de la desigualdad, y los optimistas lo ven como el centro de desarrollo, como el centro de desarrollo económico y social. Yo creo que debe haber un equilibrio entre eso, ¿no? Creo que la ciudad es ambas, que la ciudad es la crisis y también que la ciudad es, pues, el desarrollo. Entonces, en ese sentido, el espacio público, pues no podemos quitar lo evidente, se ha transformado. El espacio público material está en crisis y el espacio público virtual, que es el que estamos habitando ahorita, pues está en auge, ¿no? Estamos viviendo una transformación total de este espacio público que nos genera lo que se ha mencionado, un cambio en el comportamiento, un cambio en la forma de habitar, en la forma de vivir. Y esto responde totalmente a estos modelos que siempre han estado acompañándonos, estos modelos, volviendo a la exposición que hice, a estos modelos de acumulación que nos dan este patrón a seguir. Y nos han generado estos territorios en los que actualmente habitamos y que sí se encuentran en riesgo, pero yo creo que ahí cabe preguntarnos
¿Por qué están en riesgo? ¿Por qué se generan estas situaciones? Y tal vez el rol del gobierno y de los estados no está claro. Creo que el rol de controlar siempre en cada uno de estos sistemas de acumulación no ha sido el adecuado. No hay un rol real del gobierno que debe, pues, regular, que debe decir las pautas, que debe planificar. Entonces no existe ese rol. Por otro lado, las grandes compañías y los mercados generan, ellos sí cumplen su rol, ellos están haciendo su rol de generar un capitalismo, una eficacia en sus retribuciones. Y por otro lado, yo creo que sí es una población y una sociedad actualmente consciente. Yo leía unas encuestas en Estados Unidos, el 84% de las personas, de los norteamericanos, saben que sus datos están siendo vulnerados, que no confían en sus redes sociales, de todas formas se unen a esas redes sociales, de todas formas comparten su información. Entonces yo creo que es una sociedad y una población consciente de lo que está haciendo. Entonces creo que no podemos evadir la realidad de estos tres actores fundamentales en los que al no coexistir o pues generar esta lógica que debería haber entre cada uno de ellos, la gobernanza y la planificación llegan a entrar en crisis. Y ahí yo quisiera destacar como Eleanor Ostrom, en algún momento planteó el manejo de los bienes comunes desde no solo privatizar ni solo centralizar el manejo de estos bienes, sino también otras opciones que lo podemos ver en la vivienda, que es la producción social, ¿no? Que en algún momento desde Quito, en las propuestas que se planteó la alcaldía era el Internet comunitario, en gestionar un Internet no solo que dependa del gobierno de generarlo, sino que también de que la vecindad se apropie de esa situación, maneje ese Internet, se capacite en ese Internet y genere también un recurso para tener ese Internet. Entonces, creo que por ahí a veces evadimos la realidad como menciona actualmente las Smart Cities. Es una crítica tal vez a las Smart Cities que evaden la realidad en la que vivimos, que son ciudades que ya están en las plataformas, que son ciudades que ya están virtualizadas y que no solamente necesitan de generar estas aplicaciones, sino que ya estamos en las aplicaciones, vivimos en ellas y pues debemos ahora responder a ellas de alguna manera más lógica y eficiente, creo. Muchas gracias, Paulina. Bueno, reiterar el agradecimiento a todas y todos los ponentes. Quería permitirme una pequeñísima reflexión en relación al objetivo de estas sesiones, y es el pensar cómo, a partir de lo discutido en la sesión de hoy, cómo la Constitución, una Constitución en Chile, por ejemplo, en el siglo XXI, post pandemia y en el contexto de todos estos usos de la tecnología y los algoritmos, va a compatibilizar las funciones de las máquinas y las personas en estas ciudades, territorios y espacios tan híbridos, ¿cierto? Bueno, yo agradezco el placer que tuve, digamos, de haber moderado esta sesión, y dejo con ustedes a Marcelo y a Ana para poder cerrar esta interesante discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todas y todos los disertantes, muy interesante las exposiciones. Por mi parte, simplemente recordarles que mañana, a la misma hora, a las 12 de Santiago, Córdoba, Río de Janeiro, y a las 10 de Quito, vamos a tener la última sesión de la ciudad en los procesos constituyentes de América Latina, con análisis y conclusiones a cargo de Manuel Jacques, Vanessa Werner, Patricia Ramírez, Pedro Aramo, Ana Sugrañez y quien les habla. Ana, si tienes algún comentario para hacer, queda para vos el cierre de esta jornada. Pues nada, realmente agradecer la calidad de esta sesión. He aprendido muchísimo, qué bueno. Realmente elementos concretos, y ahora veamos cómo, lo decía Claudia, logramos traducirlo en propuestas constitucionales. Un desafío. Nos vemos mañana y
también en nombre de las organizaciones chilenas que estamos apoyando este proceso desde el mes de febrero, que son como 20 sesiones que hemos tenido, y ahí estamos desde la plataforma de Ciudad Constituyente y específicamente la organización Sur, que aquí tenemos a Alfredo entre los participantes, y la corporación Ciudad Común. Muchas gracias. Gracias a todos. Y ojalá que los que estemos en Chile podamos compartir un vino en algún momento, presencialmente. Una excelente idea. Vale. Muchas gracias a todos por esta sesión. Gracias. Gracias. Un a abrazo, ti, muchas también. gracias. Excelente, Un hasta abrazo. luego. Gracias.